Bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Hoy vamos a hablar de una condición que sigue siendo una de las principales causas de muerte en nuestra región, en América Latina, pero también en el mundo entero. Me refiero a la cardiopatía isquémica, un término que tal vez suene algo lejano, pero que en realidad nos toca a todos. Dolor en el pecho, falta de aire, cansancio extremo. Estas son señales que muchas veces ignoramos hasta que es demasiado tarde. En un contexto donde el estrés, los malos hábitos, la falta de actividad física y las enfermedades crónicas van en aumento. Entender qué es, cómo prevenir la cardiopatía isquémica y cuándo pedir ayuda puede salvarnos la vida. Para despejar dudas y derribar mitos, porque los hay y muchos, nos acompaña un experto, yo diría más, un especialista de primer nivel, un supercardiólogo. Me refiero al doctor Alfonso Lara Olivares, quien es, ya les digo, cardiólogo, ecocardiografista y fue jefe de ecocardiología del Centro Médico Nacional La Raza, uno de los hospitales más importantes del Seguro Social en México, del IMSS. También fue presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, del Centro Médico La Raza. Y bueno, estamos en Sanamente. Comenzamos, doctor Lara, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Aisa, y muchas gracias a la audiencia por estar al pendiente. Doctor Lara, ¿cuáles son las señales tempranas que nos indican que nuestro corazón está fallando o tiene algún problema que nos indica que pudiera fallar en un futuro cercano, pero nosotros no nos damos cuenta porque nos sentimos bien? Sí, claro. Supuestamente. Aquí la situación será estar muy atentos a mareos, a falta de aire, sin motivo, a cansancio, también sin motivo, a dolores o ardores en el pecho, no piquetes. Casi comúnmente piquetes en el pecho no se relacionan con problemas del corazón, pero dolor opresivo o ardor en las mujeres, dolor mandibular o en el cuello. Son síntomas que debemos ponerles atención, no dejarlos pasar y lograr que nos atienda un experto, un personal de salud, checarnos mínimamente la presión y con eso darnos una idea de cómo andamos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para un infarto del miocardio? Ok, en general los factores de riesgo son 10. Presión alta, diabetes, colesterol alto, triglicéridos altos, fumar, tener antecedentes en la familia de infarto o de embolia cerebral, ser hombre mayor de 45 o mujer mayor de 55, vida sedentaria, sobrepeso u obesidad y estrés. ¿A qué se debe que una persona llegue a tener un infarto del miocardio? ¿A que tenga todo esto? Sí, claro. Pues básicamente se debe a que no se atendió. Estos factores de riesgo se van acumulando y esos nos llevan a que por dentro en las arterias coronarias se vaya formando una placa que le llamamos placa de ateroma, que es una placa de grasa, de células inflamatorias que se van acumulando desde la infancia. ¿Eso ocurre solo cuando tenemos, digamos que, colesterol alto o cuando tenemos diabetes? ¿Cuándo ocurre esta placa de ateroma? ¿Cuándo se va produciendo? Usted dice que desde la infancia, pero ¿cuándo llega a un nivel de que...? Cuando se juntan muchos factores de riesgo. ¿Cómo cuántos? Pues así, los que le menciono. Mientras más tengamos de estos 10, más posibilidades. Más placa de ateroma seguramente tenemos. Entonces, esta placa de ateroma puede ser estable y no pasar nada, no tener ningún síntoma y sigue avanzando. Pero si hay algún estrés fuerte, un esfuerzo máximo, se puede romper esta placa y se forma un coágulo y ese es el que produce finalmente el infarto. ¿Qué tipos de infartos hay? Porque a la gente dice, uy, le dio un infarto masivo y cayó redondo.
Sí, pero hay otros infartos que no, que te salvas. sí, claro. El infarto masivo famoso es un infarto donde generalmente está involucrada la arteria principal, que es la descendente anterior, y es un infarto muy grande en la parte anterior del corazón. Si el paciente no recibe la atención adecuada en el momento adecuado, sí puede perder la vida. ¿Cuánto tiempo después que te sientes mal tienes para evitar morir? Es Digo, para difícil. llegar al hospital, por ejemplo. Es difícil precisar, pero la regla básica es cada minuto que pasa salva músculo, el músculo cardíaco. Entonces, no esperar. Aquí es muy importante esta pregunta y sobre todo para las mujeres, porque las mujeres dicen, ay, me duele el pecho, pero tengo que hacer el desayuno para mis hijos. Entonces voy a hacer el desayuno y ya después veo qué hago. No, si les falta el aire, si les duele el cuello, si les duele la mandíbula, acudan a atención médica pronto, porque mientras más pronto acudan, será mejor. Importantísimo, es un llamado crucial. Ahora, vamos a hablar de la cardiopatía isquémica, porque todo esto tiene que ver con la cardiopatía isquémica, doctor. ¿Qué es? Cuando un doctor, un cardiólogo te dice, estás en la etapa de la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es, tendríamos que desglosar, cardio, corazón, patía, enfermedad, isquémica, falta de adecuado riego sanguíneo al corazón. Entonces la cardiopatía isquémica es la enfermedad del corazón por una falta de adecuado riego sanguíneo, porque las arterias coronarias están tapadas o medio tapadas por esa placa aterosclerosa que dijimos. Y esta cardiopatía isquémica engloba varios tipos y engloba a la angina estable, que es la enfermedad más chiquita de la cardiopatía isquémica, donde hay dolor precordial opresivo de poca intensidad, corta duración y que se debe a algún esfuerzo o algún evento emocional. Hay una explicación para que lo tenga. La angina inestable, también llamada, hay quienes le dicen síndrome preinfarto, hay quienes le dicen síndrome de alto riesgo, es un dolor precordial más intenso que el de la angina estable y se presenta sin esfuerzo y sin estrés. Puede estar dormido el paciente y lo puede despertar el dolor, pero no deja huella en el electrocardiograma ni en el ecocardiograma. Y la tercera forma es el infarto. Ya es cuando sí el dolor persiste más allá de 30 minutos, deja huella en el electrocardiograma y deja huella en un ecocardiograma, porque hay zonas del corazón que no se mueven. Son las formas más comunes de cardiopatía isquémica, aunque existen otras. ¿Qué pasa si nos da un infarto? Nos duele, como usted dice. No le prestamos gran atención y ni siquiera vamos al hospital, seguimos con nuestra vida. ¿Qué riesgos uno corre? Muchos. Puede perder la vida, dependiendo de la extensión del infarto. Se pueden producir arritmias letales, puede caer en insuficiencia cardíaca. El riesgo sí es alto. Se recomienda de verdad, es una llamada importante, acudir a atención médica ante un dolor precordial opresivo, intenso, que muchas personas lo refieren como si tuvieran la pata de un elefante en el pecho, que ese dolor se va hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, que el paciente suda mucho. Eso también es muy importante, es una descarga adrenérgica importante que lo hace sudar mucho. Siempre. En los Siempre. hombres En los sí, hombres en sí. los hombres casi siempre, en las mujeres no tanto. Que dan ganas de vomitar, que dan ganas de evacuar, son los síntomas más comunes, pero en las mujeres hay que tomar en cuenta que son diferentes. A ellas les arde el pecho, tienen una leve molestia precordial, Arde como si fuera un reflujo. como si fuera reflujo y se puede confundir. Duele la mandíbula, duele el cuello, a ellas les pueden doler los hombros o incluso los dos brazos. A nosotros no, a nosotros solo el brazo izquierdo. Les puede llegar a doler la espalda. Entonces sí tienen que estar muy atentas porque sus síntomas son diferentes. No, solo en el 50% de los casos en las mujeres lo refieren como el dolor precordial opresivo intenso. En el otro 50% puede ser cualquier otro síntoma. Usted nos decía en un programa en que nos hizo el favor de estar acá, de que el tema con las mujeres es sobre todo después
de que ya no menstruamos, de que nos faltan ciertas hormonas, entonces nuestro corazón queda desprotegido. ¿Qué hay que hacer para suplir eso? Así es, el riesgo de la mujer se eleva una vez que llega a la menopausia y al periodo de la postmenopausia. Había una controversia en la cual la terapia de reemplazo hormonal, nosotros los cardiólogos insistíamos en que no debería de darse, ya que aumentaba el riesgo de esa terapia hormonal, aumentaba el riesgo de cardiopatía isquémica o de cáncer. Sin embargo, recientemente hay una publicación muy reciente de este año en el cual se dice que no, que sí es conveniente la terapia de reemplazo hormonal y que eso le evitará a las mujeres en buena medida superarnos en la cardiopatía isquémica, porque nos superan, y en la hipertensión arterial, que también nos superan en la etapa postmenopausia. Doctor Lara, ¿qué le parece si vamos a una breve pausa? Porque ahora vienen las preguntas que vamos a responder de las redes sociales, las preguntas que llegan a nuestras cuentas como @sanamentetls, que es la cuenta del programa, y @telesurtv, que es la cuenta del canal, y también @telesurenglish, que es la cuenta de nuestro canal en inglés. Vamos a la pausa, ¿está bien? Claro que sí, con todo gusto. Atentos, en breve continuamos esta plática con el doctor Alfonso Lara Olivares, nuestro cardiólogo invitado. Gracias por continuar con nosotros en Sanamente. Estamos hablando de cardiopatía isquémica con un experto, el doctor Alfonso Lara. Y bueno, doctor, usted hace también ecocardiografías en su consultorio. Yo os hago una pregunta que tiene que ver con esto puntualmente a la cuenta de @sanamente_tls y quieren saber en qué se diferencia la angina de pecho de un infarto al miocardio. La diferencia básicamente radica en el tiempo de dolor. Es lo mismo, el dolor en el pecho es igual, un dolor opresivo o una falta de aire muy intensa, pero el tiempo, si tarda menos de 20 minutos, es angina de pecho. Si tarda más de media hora y cada vez va aumentando, ya es un infarto. Pero son eventos progresivos de una misma enfermedad. ¿Hay medicamentos que se pueden tomar al momento debajo de la lengua o de forma normal, digamos? Solo si están indicados. Sí, se pone isosorbide sublingual en un paciente que ya es conocido que tiene cardiopatía isquémica. Ante un dolor en el pecho, una falta de aire intensa o una molestia fuerte en el pecho difusa, lo importante es acudir a urgencias, a atención médica lo más pronto posible, porque en este tipo de casos es crucial el tiempo. Mientras menos se tarden en llegar al hospital, más corazón van a salvar y más sobrevida pueden tener. Es crucial el tiempo. Nos llega otra pregunta. Ahora a la cuenta de @telesurenglish quieren saber si es lo mismo infarto que paro cardíaco. No es lo mismo. Infarto del miocardio es lo que decimos. Infarto del miocardio es que las arterias coronarias se van tapando conforme va avanzando nuestra vida. Todos tenemos en mayor o en menor medida tapadas nuestras arterias coronarias. En algún momento, por algún estrés, algún esfuerzo, se rompe la placa aterosclerosa, se produce un infarto, un trombo, y ese trombo impide que llegue sangre adecuadamente a alguna zona de nuestro corazón. Eso es un infarto. El paro cardíaco es que se pare el corazón, y eso es un problema eléctrico. ¿Sucede después del infarto? Es una de las causas.
pero puede ser por una arritmia letal, puede ser por un ahogamiento, puede ser por un estrangulamiento, por un accidente, por un trauma intenso en el tórax. O sea, al final de cuentas el paro cardíaco es la muerte. Al final nuestro corazón se para, se detiene y nos morimos. Pero hay paros cardíacos que pueden ser resucitados con una reanimación cardiopulmonar adecuada o con un desfibrilador automático externo que haga que el corazón funcione mejor. Pero, aquí la regla del axioma es básico. Un infarto sí puede llevar a paro cardíaco. Un paro cardíaco no puede llevar a infarto. Van por caminos diferentes. ¿Cómo podemos reducir el grosor de ese ateroma que se ha ido formando, como usted bien dice, desde que somos niños? O sea, ateroma, sinónimo de grasa en las arterias. Sí, esa placa de ateroma empieza desde la infancia. Hay estudios de bebés, de niños de 3, 4 años, en autopsias donde les encuentran ya plaquitas de grasa. No hay forma de disminuirlo. Lo mejor que se ha hecho es con unos medicamentos que se llaman estatinas, todo lo que suena estatina, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina. Esos medicamentos bajan los niveles de colesterol lo más que se puede y eso hace que la placa por lo menos no crezca y en cierta medida que se reduzca, pero realmente es mínimo. Lo que tenemos que hacer es disminuir todos los factores de riesgo, dejar de fumar, hacer ejercicio, bajar de peso, controlar muy bien la diabetes, controlar muy bien la hipertensión, controlar los niveles de colesterol y de triglicéridos, en fin, esos factores que son, que los podemos cambiar, los tenemos que cambiar y solo así mantenemos estable la placa y en un nivel en el que no tenemos gran riesgo de que se produzca el infarto. Nos llega otra pregunta a la cuenta de @sanamente_tls y quieren saber cómo se diagnostica un infarto. Ok, el diagnóstico del infarto es de primera intención por la clínica que nos manifiesta el paciente. Ese dolor intenso en el pecho, siendo hombre, dolor opresivo intenso que no lo deja respirar, que se acompaña de falta de aire, que se irradia al hombro, al brazo, que suda mucho el paciente. Sí. En el hombre no hay duda, ese dolor nos lo sugiere bastante. Si le hacemos un electrocardiograma y salen con alteraciones, ya tenemos el siguiente paso. Le tenemos que hacer exámenes de laboratorio. Las troponinas actualmente son las enzimas cardíacas que utilizamos y una elevación de troponinas es bastante específica para diagnosticar infarto. Si aún así tenemos duda, el ecocardiograma nos ayuda a ver si hay alteraciones en la movilidad del corazón. Si ya tenemos todo esto y en todo esto el paciente tiene todos los datos para que sí tiene un infarto, entonces llega el cateterismo cardíaco. Y en el cateterismo cardíaco vemos que está obstruida la arteria coronaria, vemos la posibilidad de abrirla con un catéter especial, con un globito en la punta que se llama angioplastía y con otro globito especial y una malla de acero inoxidable revestida de medicamento que se llama stent. Le colocamos stent y entonces abrimos la arteria y la mantenemos abierta con ese stent. ¿Y una persona puede vivir con ese stent o con la otra herramienta durante muchos años? Sí puede vivir, pero tiene que mantener los factores de riesgo bajos y tiene que entender que no porque les hayamos abierto la arteria están curados. Esta enfermedad, la cardiopatía isquémica aterosclerosa, no se detiene, sigue avanzando día con día. Y mientras menos controlados tenemos los factores de riesgo, más rápido avanza. ¿Siempre hay que hacer cateterismo cardíaco cuando hay un infarto? Siempre. Siempre, abrir la arteria, pues. Siempre, abrir la arteria. Ya le abrimos la arteria, le pusimos el stent o lo mandamos a cirugía de corazón y ya le pusieron los puentes coronarios. Tiene que pasar un tiempo de recuperación dentro del hospital. Una vez saliendo del hospital, tiene que empezar a hacer ejercicio, pero coordinado con un servicio de rehabilitación cardíaca. Ahora, si de pronto sentimos ese dolor opresivo en el pecho, o en el caso de los hombres que suban, todo esto que usted nos ha descrito, ¿hay algo que nosotros podamos hacer? Le pregunto esto porque alguna vez alguien me dijo
que si cuando sentimos alguno de esos síntomas empezamos a toser, hace que nuestro corazón despierte de ese letargo, de esa situación en que se encuentra. ¿Esto ayuda o qué otra cosa podemos hacer? No debemos movernos, no debemos manejar, hay que estar inmovilizados. ¿Qué hacemos desde el momento en que esto ocurre hasta que alguien nos salva o nosotros logramos llegar al hospital? Es muy buena pregunta. Imaginemos a un paciente que a las 5 de la mañana lo despierta un dolor intenso en el pecho. Lo peor que puede hacer es tomar un analgésico. ¿Por qué? Porque va a enmascarar el dolor, ya no va a sentir el dolor, pero la enfermedad va a seguir avanzando. El hecho de toser tiene algunas implicaciones de mejora, pero no es la octava maravilla. Puede tomar, como les digo, una aspirina o dos pastillas de clopidogrel, pero lo más importante es llamar al 911 a urgencias si es que está solo, si está acompañado, llamar a las personas que estén con él, que lo lleven lo más pronto posible a urgencias, pero si está solo, se tiene que quedar en reposo, no debe de hacer esfuerzo, tiene que abrir la puerta para que puedan entrar los paramédicos, pero lo más importante es eso, saber que su vida corre peligro porque el infarto así es, pone en riesgo la vida del paciente. ¿Es verdadero o falso que el corazón duele? Esto nos lo preguntan en la cuenta de @telesurenglish. Esa es una pregunta clásica o la gente dice, no, es que el corazón no duele. Sí, sí duele. Todo esto Ese dolor opresivo es que el corazón duele. El corazón duele. Muy bien. ¿Qué sucede con eso? Que nosotros pensaríamos que como es un músculo, pues le va a dar un calambre, como cuando nos da un calambre en la pantorrilla, o cuando nadamos mucho y nos duelen los brazos. Así no duele el corazón. El corazón no tiene, se dice que no tiene este tipo de sensibilidad superficial. Tiene nervios de sensibilidad profunda para el dolor. Entonces, cuando duele, por eso es tan importante acudir, porque es un dolor que ya está en lo profundo y que te sacude. Y que está activando a los nervios profundos que conducen el dolor, y que por eso se manifiesta en el cuello, en la mandíbula, en la espalda, porque es el mismo grupo de nervios que van así en esa región. Y claro que duele. El dolor, quien diga que no duele es porque no lo ha sentido. Pero claro puede haber, digamos que infartos asintomáticos. Sí, también, claro. Entonces ahí no duele. Ahí no duele. Ahí no se siente nada, el paciente puede no sentir absolutamente nada y tener infarto. Eso sucede más en mujeres y sucede más en diabéticos. ¿Son poquitos los casos o es frecuente? Es relativamente frecuente, sobre todo en diabéticos, en mujer y la combinación mujer-diabética. Ahí el corazón no duele. No duele, no siente nada. Y ya por un lado tienen la fortuna de que no sienten ese dolor, pero ya están infartados y pueden el daño está hecho. El daño está hecho y pueden caer en insuficiencia cardíaca. Cuando les hace un ecocardiograma, ve que tiene un gran infarto que no supo ni cuándo fue, pero que le dejó la insuficiencia cardíaca. Sí, el infarto asintomático es una ¿Y entonces cómo vas al hospital si no te duele el pecho, si no tienes ningún síntoma? No acuden, no van. Vivir para ver, no te enteras. Hasta que te enteras. O pueden morir. O sea, es asintomático, caen muertos y no saben por qué. Eso da más miedo, eso asusta más. Sí, asusta más, y por eso el llamado a tener los factores de riesgo lo más controlados posible. Gracias, doctor Lara. Es importantísimo lo que acaba de decirnos, que todas estas enfermedades del corazón son prevenibles y se previenen con un golpe de timón a los hábitos, a la forma en que estamos viviendo. Así que gracias por estar con nosotros, súper agradecidos con estas recomendaciones. Y bueno, vamos a recordarle a nuestra audiencia que hay que escuchar a nuestro cuerpo. Eso no es exagerar, ¿eh? Eso es cuidarnos. Como pedir ayuda no es debilidad, es responsabilidad. Yo así lo veo. Bueno, el doctor Lara nos ha dicho que hay que hacer pequeños cambios cada día en nuestro estilo de vida, porque eso puede marcar una gran diferencia en nuestra salud cardiovascular. Hay que cuidar ese músculo
que late, porque cuando deja de latir ya no hay mucho que hacer. Soy Aisa García, esto es Sanamente. Me despido deseándole que su día siga siendo maravilloso y con motivos para sonreír. Los veo la próxima semana aquí en Sanamente.